Hoy en este video quiero hablarte de cómo amar a Dios por sobre todas las cosas. Dios te bendiga inmensamente, soy Saidubi Salazar y quiero comenzar diciéndote algo muy importante. El aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas, primeramente evita el que tú sufras por ese amor falso que te enseña el mundo. Y segundo, te hace vivir con propósito. Y te lo voy a demostrar inmediatamente, así que sin más, comencemos. Mayormente siempre comienzo con un versículo bíblico y sí, hoy vamos aquí por supuesto a hablar este tema con la misma palabra de Dios, pero quiero comenzar dándote una pequeña anécdota. Fue un mes antes de que Jesús entrara en mi vida. Esto me sucedió el 10 de diciembre del año 2014 y precisamente ese día Dios respondió esa pregunta que yo le hacía, que cómo era posible que Él nos demandara que lo amáramos a Él por sobre todas las cosas, si yo a Él no lo podía sentir, si yo a Él no lo podía tocar, si Él a mí no me hacía sentir pasión, no me hacía sentir viva. Y claro, obviamente cuando yo le hacía esa pregunta, pues sonaban los grillos, yo no tenía una respuesta. Quiero recalcar que cuando yo le hacía esa pregunta a Dios, yo se la hacía ya de adulta. Ya yo tenía a mi esposo, tenía a mis hijas, estaba trabajando, o sea, digamos que tenía una vida establecida, esa vida que nosotros pues creemos que estamos muy bien en ella cuando trabajamos, tenemos casa, ya hemos logrado muchas cosas de las que queremos, pero yo era una mujer, antes de llegar a Cristo, yo fui una mujer muy depresiva. Era una mujer que siempre necesitaba de amor. Yo creo que, mira, no hay ni una persona en este mundo que busque o se involucre en relaciones tóxicas, en relaciones dañinas, en relaciones de adulterio, relaciones que no aportan absolutamente nada por el simplemente hecho de uno sentir un poquito de amor. Y pues yo era una de esas personas, yo era una persona que demandaba mucho, fui dependiente emocional y de verdad demandaba muchas cosas. De hecho, no solamente en relaciones, hay personas que buscan ese amor en fiestas, en la música y en la alegría y el gozo, en vicios o en cualquier cosa quieren buscar el amor. Y bueno, yo era de ese tipo de personas. Entonces, bueno, yo le hacía esa pregunta mayormente cuando yo me iba a trabajar. Yo en las mañanas veía esos programas de antes, Dios mío, que si, no recuerdo ahorita, pero eran programas de esos talk show que pasan en la mañana. Entonces yo me sentía tan vacía, me sentía tan fastidiada, yo sentía que todo lo que tenía de verdad no me satisfacía, no me hacía feliz, no se me sentía que tenía ese amor realmente verdadero. Realmente el amor de los hijos, el amor de tu esposo, el amor de tus padres es algo maravilloso, pero uno no lo puede disfrutar si uno no ama a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Ese 10 de diciembre del año 2014, que fue un mes y 4 días previos a cuando Jesús llegó a mi vida, que por cierto, el día que Jesús llegó a mi vida, yo ese día estaba maquinando quitarme la vida. Pero bueno, el 10 de diciembre del año 2014, ese día yo iba a un lugar, era de noche, e iba en un transporte público. Allí estaba una persona, un hombre, un muchacho, y este muchacho estaba hablando, no sé, estaba hablando de algo con unas personas y resulta que una de estas que él está hablando, yo escucho que él dice que las personas sufrían porque no tenían a Dios de primero en su corazón. Cuando yo escucho estas palabras, de verdad que esto hizo algo en mí, no sé, hizo como que, wow, no sé, me sorprendió demasiado. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo vengo y le pregunto a esta persona, oye chico, ¿cómo es eso que tú dices de que las personas sufren porque no tienen a Dios de primero en su corazón? Esta persona medio volteó así, porque yo estaba detrás de él, y me dijo, bueno chama, que si las personas no tienen a Dios de primero en su corazón, sufren. En eso que tú piensas al levantarte y en eso en lo que tú piensas al acostarte, eso es lo que te hace sufrir, eso es lo que vive siempre de primero en tu corazón. Cuando me dijo esto, mira, no sé, en microlesing, ¿se dice así? En segundos. Mira, cuando me dijo esto, en segundos, vinieron a mi mente tantas cosas. Yo me puse a pensar y dije, o sea, es como que me vino toda mi mente a mi vida y yo dije, yo jamás he tenido a Dios de primero en mi corazón, nunca. Aquí tendría que contar, bueno, cómo era mi vida antes, o sea, cómo yo nunca fui una mujer de estar buscando a Dios, o sea, en algún momento sí le pedí. Es más, tengo historias que
Dios estaba siempre presente, Dios siempre está presente en la vida de cada persona, Dios siempre nos hace un llamado, pero nosotros somos tan ciegos, tan sordos, estamos de verdad, como lo dice la palabra, muertos espiritualmente, que yo no me daba cuenta. Entonces, ¿qué pasaba? Que en ese momento yo me di cuenta, yo de verdad nunca he tenido a Dios de primero en mi corazón, yo jamás me he acostado pensando en Dios. Sé que muchas personas oran y tal, pero yo no hacía nada de esto. O sea, si yo le pedía a Dios, de verdad, cuando yo le pedía a Dios fuertemente, obviamente ¿en qué momento? En los momentos que yo lo necesitaba, en los momentos en que yo estaba pasando por una situación muy fuerte. Pero luego, ¿qué pasaba? Que a mí se me olvidaba todo y ya, yo nunca buscaba esa comunión con Dios, de verdad no conocía absolutamente nada de Dios y creo que no me interesaba mucho en conocerlo. Pero justo en ese momento que escucho estas palabras, me pongo a meditar en eso. Yo dije, claro, también había algo. Habían cosas que yo había escuchado de Dios, ¿verdad? Que Dios es bueno, Dios es amor. Y yo decía, bueno, si Dios, que es el creador de todas las cosas, porque eso sí, en algún momento me lo enseñaron y yo lo único que tenía presente de Dios era que yo decía, el cielo, la tierra, o sea, las plantas. Yo me quedaba viendo muchas veces al cielo y todas esas cosas y yo pensaba, alguien tuvo que haber creado esto, alguien tuvo que haber pensado, porque esta montaña que está ahí, no puedo decir, mira, aquí voy a salir, no, alguien tuvo que haber pensado que ella tenía que estar allí, la inmensidad del mar y todas estas cosas. Entonces yo decía, si realmente ese Dios creó todas esas cosas maravillosas, viviera así en mi vida, de que yo me levantara pensando en Dios y yo me acostara pensando en Dios, entonces mi vida sería diferente. Yo sentía como que yo sería libre de todos estos sufrimientos que yo tengo en mi mente, de estar pensando en cosas, en situaciones, en personas que no traen nada bueno a mi vida. Y ese día yo llegué al lugar a donde yo tenía que ir pensando en esta situación. Y de hecho, ese día yo tenía que estar con unas personas y no me podía concentrar en la tarea que tenía que hacer porque yo estaba pensando y pensando y pensando en esto. Y desde ese día en adelante yo no podía dejar de pensar en eso. Entonces, claro, yo no sabía cómo buscar a Dios, yo no sabía cómo, por supuesto que en mí no llegaba esto de por medio de Cristo, ni por medio de la palabra, o sea, yo me quedé como en el aire, pero no dejaba de pensar en esta situación. Pero bueno, el hecho fue que cuando llegó Jesús a mi vida, que llegó su palabra, o sea, llegó Cristo mismo a mi vida, a iluminar mi vida, gracias a Dios, pude entender que amar a Dios por sobre todas las cosas es lo más maravilloso que puede pasar, porque Él es nuestro creador, realmente llena nuestra vida de amor y realmente nos da el propósito por el cual nosotros vinimos a este mundo. Pero aquí ya sí vamos a leer la palabra entonces. Ok, vamos a leer Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 27 y dice lo siguiente. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien, hasta aquí. Escucha bien la pregunta de este hombre. ¿Qué es lo que tenía que hacer él para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿cómo está escrito en la ley? Porque este hombre ya sabía y conocía cuáles eran las cosas que se tenían que hacer para poder heredar la vida eterna, ¿no? Y él lee los dos grandes mandamientos. Uno, amar a Dios por sobre todas las cosas de esta forma tan maravillosa, con toda nuestra mente, corazón, alma, fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos reconocer o qué es lo que nosotros podemos tomar en esta respuesta? ¿Qué es lo que nosotros podemos tomar en estos dos grandes mandamientos? Vamos a tomarlo del primero, que ¿por qué nosotros debemos amar primeramente a Dios por sobre todas las cosas? Primeramente porque Dios es nuestro creador. ¿Sí? Es el creador del universo, es el creador del cielo y de la tierra, del mar, de los seres vivos, de nosotros, de los animales, de las plantas, partículas, microbios, toda cosa, todo átomo, toda cosa es nuestro Dios el que lo ha creado. Dios es la sabiduría misma, es el creador del hombre y la mujer, es el único que sabe cuál es el propósito de cada cosa creada, de la luna, del sol, de los seres vivos. Dios es el que conoce todo, y todas estas cosas nosotros las sabemos a través de las escrituras. No hay ningún otro libro, no hay ningún hombre, no hay ninguna religión que pueda dar explicación, ¿sí?, que diga de que su Dios, ese Dios en quien ellos creen, sea el creador de las cosas. Además de esto, Dios mismo es nuestro Salvador.
nos dio a su Hijo Jesucristo, nos dio la oportunidad de poder reconciliarnos con Él. Digamos que de una forma es lamentable que desde el principio de la creación el hombre desobedeció a Dios. Y a pesar de que las Escrituras dicen que Dios se arrepintió en su corazón de haber creado al hombre, por ese amor que Él es mismo, porque las mismas Escrituras nos enseñan que Dios es amor, en Primera de Juan nos enseña esto, Dios si Él mismo es el amor, Él mismo es la bondad, Él mismo es la misericordia, Él mismo es el compasivo, pues Él mismo nos dio a su Hijo Jesús para que nosotros nos reconciliemos nuevamente con Él. Porque siendo nosotros seres creados, tenemos ese poder mismo de que Dios nos ha dado de poder elegir, ¿sí? Si no existiera el mal, no pudiéramos elegir porque sería solamente el bien. Así que en medio de esta misericordia de Dios, a través de la salvación, nosotros podemos elegir buscar a Dios y poder vivir ese propósito, de eso que yo hablaba al principio. En Dios nosotros encontramos el propósito de nuestras vidas, quiénes somos y para qué estamos aquí. Podemos cumplir nuestros roles a cabalidad como hombres y como mujeres. Y podemos llevar al mundo entero ese mensaje de salvación que es a través de Cristo, y podemos amar a nuestro prójimo, podemos amar a nosotros mismos, podemos amar a nuestros enemigos. O sea, esto es un tema de mucha tela que cortar. Pero en sí, el amar a Dios por sobre todas las cosas sí podemos hacerlo así de la forma en que Dios nos demanda cuando nosotros lo conocemos a través de las Escrituras. Y de esta forma es que nosotros podemos evitar sufrir por ese amor falso que nos enseña el mundo. Y una última cosa. Juan 14:15 dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta es la forma en que nosotros demostramos al mundo entero y por sobre todas las cosas le demostramos a Dios que lo amamos cuando nosotros guardamos sus mandamientos. Siempre lo voy a decir porque las Escrituras nos enseñan eso. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Los mandamientos de Dios nos preservan del mal. Los mandamientos de Dios nos permiten vivir una vida con propósito, nos permiten vivir en santidad, apartados del mal. Es decir, en este cuerpo sí podemos hacer cosas pecaminosas, pero al tener esa conciencia de que podemos hacer lo correcto, de que podemos hacer lo bueno a través del Espíritu de Dios, entonces allí nos confiamos y es que podemos seguir ese camino siguiendo a Jesús. Además que también podemos cumplir a través de los mandamientos de Dios, podemos cumplir, como lo dije también hace rato, a cabalidad con nuestros roles. Es decir, podemos como mujeres, como hombres, podemos vivir. Un matrimonio necesita a Dios por sobre todas las cosas. Un matrimonio sin Dios no puede ser. Así que un matrimonio, para que pueda subsistir, tiene que estar Dios aquí en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque si nosotros no amamos a Dios por sobre todas las cosas, no podemos amar a nuestro prójimo ni podemos amarnos a nosotros mismos, que por cierto voy a hacer un video también de cómo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y cómo amarnos a nosotros mismos, ¿sí? Claro, obviamente con el amor de Dios. Así que como podrás ver, amar a Dios por sobre todas las cosas es una forma muy sencilla. Sí, sencilla y difícil, pero tú necesitas esto, necesitas de la Escritura, necesitas tener esa comunión con Dios. Aquí en mi canal vas a encontrar muchos videos de cómo tener esa comunión con Dios, cómo confiar en Dios y por sobre todo videos de guiarte por la misma palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios es lo que te va a permitir entender esta esencia hermosa que te estoy explicando de quién es Dios, de por qué debemos amar a Dios, que es el único que puede llenar nuestros corazones. El tener a Dios de primero en nuestros corazones es lo que nos permite poder amar a las otras personas. En nuestro corazón no puede existir un ídolo, en nuestro corazón tiene que estar primeramente Dios, siempre tiene que ser el primero, porque en Él es que basamos toda nuestra vida, en Él es que nosotros basamos todo el propósito de nuestra vida, como hombres y como mujeres. Así que esto es todo por el video de hoy. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo todos los días de nuestra vida. Amén. Y nos vemos en un próximo video. Bye.